Las gemelas del millonario viudo no dormían, hasta que una empleada humilde reveló un secreto. La mansión de Alejandro Santoro parece una fortaleza. Alta, gris, con ventanas enormes que no dejan escapar ni un rayo de luz natural. Se levanta solitaria en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles muertos y caminos desolados donde el viento rompe en silencio. Adentro, la atmósfera es distinta, fría, opresiva, como si cada rincón estuviera congelado en el tiempo, y sobrecargado de dolor. Las gemelas Clara y Valentina, apenas un susurro en esa casa tan grande, no dormían. No por cansancio, no podían. Sus ojos, grandes y temblorosos, parecían absorber todas las sombras y no soltarlas jamás. A veces se les escapaban pequeños sollozos ahogados que se tragaban con miedo, canciones que nadie entendía, palabras secretas susurradas entre ellas, y un silencio tan pesado que hacía doler el pecho. Nadie sabía qué las mantenía despiertas, ni qué sombras las acechaban en la oscuridad de sus habitaciones. La noche en la mansión de los Santoro era un laberinto de suspiros y puertas que rechinaban. Extraños ruidos se colaban entre las paredes, pasos erráticos, susurros sin dueño, ecos de un pasado que nadie se animaba a nombrar. El aire estaba saturado de recuerdos malignos, de secretos que atrapaban y hundían a todos en un abismo invisible. Los cuadros de la esposa fallecida, María, los miraban con ojos vacíos, sin vida, mientras su ausencia pesaba en cada objeto, en cada rincón. Isabel llevaba años trabajando para ellos, una mujer discreta y sencilla que nunca se quejaba, que guardaba el secreto de cada lágrima que caía en esa casa. Pero últimamente comenzó a notar algo raro, algo que le quemaba el alma. Las niñas no solo estaban cansadas, estaban aterradas. Y Alejandro estaba más seco que nunca, encerrado en su propio tormento, invisible para el mundo que lo idolatraba. Había un muro firme entre él y la esperanza, un muro que Isabel deseaba derribar, aunque le costara todo. Una noche, mientras se sentaba al borde de la cama para calmar a las gemelas, que temblaban como hojas, Isabel vio lo imposible. Unos dibujos, enroscados en la oscuridad, garabatos caóticos donde se adivinaban sombras y golpes. Un cuaderno escondido detrás de unos libros antiguos, un diario que traía nombres horribles, fechas dolorosas y un episodio oscuro que había dejado cicatrices profundas en Alejandro, escondido tras sus sonrisas frías y su prestigio. Pero entonces llegó la tormenta de verdad. Alejandro la enfrentó con una mirada que quemaba, una mezcla de miedo y rabia. No quería que nadie tocara ese pasado. No quería abrir la puerta que había cerrado con llave y cadenas. Isabel sintió la resistencia, la amenaza invisible que flotaba en la mansión, algo que no quería que los secretos fueran descubiertos jamás. Y sin embargo, Isabel decidió arriesgarlo todo, porque esas gemelas merecían más que noches sin luna y lágrimas sin consuelo. Entonces la pregunta quedó colgada en el aire pesado. ¿Qué pasará cuando ese secreto salga a la luz? ¿Podrán Clara y Valentina respirar en paz? ¿O el peso de la verdad destruirá lo que queda de ellos? La única certeza era que nada volvería a ser igual. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Isabel parpadeó, dejando que la luz débil de la lámpara acariciara el cuaderno que temblaba en sus manos. Las páginas estaban llenas de garabatos, pero entre ellos un nombre se repetía sin cesar. Marco, Marco, un nombre que no aparecía en ningún retrato, ni en ningún recuerdo contado por Alejandro. De pronto, un ruido seco retumbó en el pasillo. Isabel saltó. La puerta se abrió de golpe y Alejandro estaba ahí, con la cara desencajada.
los ojos ardiendo en una furia que parecía alimentarse de siglos de dolor. «No sabes lo que estás hurgando», gritó con voz rota, casi un gruñido. La tensión encendió el aire. Sus palabras se clavaron como puñales en el pecho de Isabel. Pero lo que ocurrió después fue una descarga brutal, un giro que ninguno hubiera imaginado. Desde la habitación contigua, un gemido débil. Isabel corrió hacia las gemelas, que estaban despiertas, temblando como hojas en tormenta. De repente, un portazo seco y un grito desgarrador congelaron el tiempo. Alejandro apareció en el umbral, pálido, temblando, con un sobre en la mano. «Esto cambia todo», dijo con una voz quebrada. Isabel lo miró sin entender. Él abrió el sobre y con manos temblorosas sacó una foto que heló el aire en la habitación. La imagen mostraba a Clara y Valentina abrazadas no por una niñera ni por su madre fallecida, sino por una mujer que nadie había visto nunca en la mansión. Una mujer que se parecía demasiado a Alejandro. Isabel sintió que se le caía el alma a los pies. «¿Qué es esto?», preguntó con un hilo de voz. Alejandro bajó la mirada, derrotado. «Ese no es solo un recuerdo. Es la verdad que nadie quiso enfrentar». Luego, de la nada, las gemelas comenzaron a susurrar entre ellas, palabras que sonaban a un idioma extraño, antiguo, ajeno a esta casa y a esta vida. Isabel se quedó helada. Se dio cuenta de algo que le rompió en 1000 pedazos el corazón. Clara y Valentina no eran gemelas comunes. Para un lado de la mansión, desde una ventana, la lluvia comenzó a azotar con furia, como si el clima supiera que lo que acababa de salir a la luz no sería solo un secreto más, sino un terremoto en la historia de esa familia. El temblor en sus voces, el peso en la atmósfera, todo se volvió más denso. Alejandro se acercó a Isabel, con los ojos vidriosos. «No son mis hijas, al menos no como creía. La mujer que ves en la foto era mi esposa y mi hermana. Clara y Valentina son hijas de ella con un hombre más. Un hombre que nunca debería haberse cruzado en nuestras vidas». La puerta del pasillo estalló al abrirse de golpe y una figura apareció en la sombra. Algo en sus ojos brillaba con una mezcla letal de rencor y compasión. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo con voz helada. Isabel tragó seco, sintiendo que el aire faltaba de repente. La mansión parecía temblar con cada palabra, retumbaba en las paredes. Y nadie podría negar ya que ahí, bajo el frío y la tristeza, había mucho más que dolor. Había una herida abierta que podía acabar con todos. Pero, ¿qué secretos había enterrado tan profundo Alejandro? ¿Y qué tenía que ver ese hombre desconocido que en ese instante apenas dio un paso adelante, cambiando para siempre lo que todas creían sobre la familia Santoro? El silencio volvió, pesado, opresivo, hasta que un murmullo rompió la quietud. Clara y Valentina, con ojos enormes, miraban a la figura en la sombra sin parpadear. Y en ese instante, Isabel supo que nada volvería a ser igual jamás. La pregunta, ¿quién era ese hombre? Y sobre todo, ¿qué quería? El silencio llenó la habitación como un puñal helado. Clara y Valentina no parpadeaban, sus ojos grandes y fijos clavados en esa figura en la sombra. Alejandro respiraba con dificultad, el sobre temblando en su mano. Isabel sintió como un temblor paralizaba su cuerpo. El miedo, la tensión, la incertidumbre se apretaban en su pecho. Casi le cortaban la respiración. La figura alzó un brazo lentamente y encendió la luz. Era un hombre de rostro duro, marcado por cicatrices que parecían contar una vida rota. Pero lo que más heló todo fue la palabra que salió de su boca, clara, grave: «Soy su padre». El corazón de Isabel latió con una fuerza devastadora. «¿Padre?», murmuró, como si esa palabra se hubiera roto al pronunciarla. Alejandro bajó la cabeza, hundido en un dolor que parecía abrir una herida vieja. «No, no puede ser», dijo con voz quebrada. «Esto destruye todo». El hombre avanzó un paso y dejó caer un sobre viejo al suelo. «He venido a recuperar lo que es mío, y a contar lo que ella quiso ocultar hasta el final». De repente, como si el mundo explotara, un grito desgarrador se escuchó desde el piso de arriba. Clara y Valentina salieron corriendo. Se abrazaron temblando en el pasillo, susurrando palabras que nadie entendía. Isabel corrió tras ellas. El hombre quedó quieto,
los ojos llenos de una furia contenida. Pero entonces, un ruido seco sacudió la sala. Un disparo. El estruendo seco retumbó como un trueno y sacudió la mansión entera. Todos se quedaron paralizados. Isabel sintió que su garganta se cerraba. El miedo se convirtió en un nudo que subía por su cuello. Alejandro se apartó con horror, cubriéndose la cara con las manos, mientras el hombre caía al suelo, con los ojos abiertos de sorpresa y dolor. El eco del disparo dejó un silencio aún más cruel. Isabel, sin pensarlo, corrió hacia el hombre herido. Su cuerpo temblaba, pero sus manos buscaron frenéticamente el pulso. No encontró nada. «Está muerto», gritó con voz entrecortada y un peso insoportable la aplastó. Las gemelas seguían abrazadas, sollozando, incapaces de moverse. Alejandro cayó de rodillas, murmurando nombres que sonaban a despedida, a condena. Este era el hombre que arruinó todo, mi hermano y su amante. Isabel parpadeó intentando comprender. ¿Su hermano? Alejandro levantó la cabeza con los ojos vidriosos. Sí, mi propia sangre. Lo que pasó en esta casa no fue solo un secreto. Fue una traición que rompió nuestra familia para siempre. Su voz tembló, pero una determinación nueva brilló en sus ojos. Ahora todo está al aire. No queda vuelta atrás. Isabel sintió que el aire faltaba. La mansión ya no era solo fría. Era una tumba donde los secretos se desmoronaban lentamente, mostrando un pasado más oscuro, más pesado de lo que nadie imaginaba. De pronto, las gemelas, aún temblando, se soltaron del abrazo y avanzaron hacia el cuerpo caído. Sin miedo, una de ellas susurró con una voz que no parecía suya. «Este hombre es más que un padre, es la llave que abre la puerta que todos temen tocar». Un escalofrío recorrió la habitación. Isabel buscó las miradas de todos. Nadie supo qué decir. Entonces, desde el fondo del pasillo, un susurro apenas audible. «¿Y qué pasará cuando esa puerta se abra de verdad?». La pregunta quedó flotando, pesada, en el aire. Y justo cuando parecía que todo había estallado, una última cosa cambió el destino de la historia. Una sombra se movió rápido, no humana. Una figura se deslizó por la pared, detrás de las gemelas, una presencia extraña, silenciosa, que ningún corazón hubiera esperado en esa noche maldita. Isabel sintió un frío intenso en la espalda y casi gritó, pero la voz le quedó atrapada. La mansión, la verdad, el dolor, todo había cambiado. Pero nadie sabía, aún, quién o qué acababa de entrar en su mundo para destruirlo para siempre. La figura en la sombra quedó congelada. La luz encendida iluminaba ese rostro marcado, áspero, curtido por años de peleas que no se veían en la superficie. Isabel apenas pudo respirar. Todo estaba tensando, como un lazo apretándose alrededor del pecho. Pero entonces, justo cuando parecía que el silencio iba a aplastarlos, la figura dio un paso adelante y de repente su rostro cambió. No era ese hombre cruel, herido por la vida. No, lo que apareció fue un Alejandro diferente, más joven, más vivo. Isabel parpadeó. Un escalofrío le subió por la columna. ¿Era un espejismo o un fantasma? No, susurró el hombre. No soy el hombre que creen conocer. Y como si el tiempo se rompiera en pedazos, la habitación empezó a cambiar. Las paredes parecían derretirse, distorsionarse. La mansión misma parecía temblar, pero esta vez desde adentro. Clara y Valentina soltaron el abrazo y retrocedieron con ojos fijos, que ya no brillaban solo de miedo. Ahora tenían un brillo extraño, casi salvaje, que sacudió a Isabel hasta los huesos. De pronto, un ruido sordo detrás de la figura hizo que todos giraran. No era otro hombre, ni un fantasma. Era algo diferente. Un espejo viejo, agrietado por el tiempo, que estaba apoyado en la pared, frente a la sombra. Pero este espejo no reflejaba la habitación. Reflejaba un cuarto, oscuro, con sangre en el suelo. Y en esa escena allí había alguien más. Una mujer que se parecía a las gemelas, pero no era ninguna de ellas. Tenía el mismo cabello, la misma mirada, pero sus ojos eran negros. Alejandro dio un paso atrás, con la mano sobre el pecho, jadeando.
Esto no puede ser, dijo con voz rota. Ella nunca murió. Isabel sintió un nudo urgente en la garganta. Lo que vio en ese reflejo no era un espejo común. Era una puerta cubierta por una ilusión. María, pronunció en un murmullo, tan asustada que le tembló la voz. María está aquí. La figura que decía ser el padre perdió el control. Su rostro se distorsionó por un dolor que parecía salir de lo más profundo. Pero entonces gritó. Un grito tan agudo y desesperado que el aire se cortó en pedazos. Ella lo hizo. Ella nos rompió a todos. El sobre que antes había lanzado al suelo comenzó a emitir una luz blanca, casi cegadora. Isabel tuvo que taparse los ojos. Y justo cuando el brillo explotó en un destello, la mansión se llenó de voces. Voces que venían desde las paredes, desde el piso, desde el aire mismo. Las gemelas comenzaron a hablar, pero no en un idioma humano. Sus voces eran extrañas, guturales. Isabel sintió un frío que le quemaba. Susurros, risas, llantos y gritos mezclados en un solo eco que se replicaba sin límite. «¿Qué está pasando?», murmuró Alejandro, tambaleándose como si fuera a caer. Y entonces la verdad explotó, más fuerte que cualquier disparo. No era solo que María no estaba muerta. No, María estaba en ellos, en las gemelas. Isabel parpadeó con horror. La tormenta afuera golpeaba con furia, como si quisieran derribar la casa, borrar este capítulo oscuro. «Clara, Valentina, ustedes no son solo niñas», dijo la figura que era quien decía ser su padre, pero ahora parecía diferente, más temeroso. «Son el puente entre dos mundos, y ella, María, sacrificó su alma para asegurar que vivieran en esta casa, pero a un precio terrible». La habitación se detuvo por un segundo. Solo el ruido sordo de la lluvia. Luego un fuerte golpe en el sótano hizo que todos se giraran. Un grito estalló. Esta vez no era humano. La sombra que había entrado en la mansión, esa presencia que nadie entendía, emergió. Pero no era una presencia. Era una criatura. Algo que nadie podría creer ni explicar. Una mezcla terrible de María y algo más oscuro. Algo que había estado escondido detrás del espejo. Alejandro dio un paso adelante, con la mano temblando sobre el disparador que había guardado desde la tragedia. Pero la criatura ni siquiera lo miró. Se volvió hacia Isabel y dijo, con una voz quebrada, llena de dolor y furia: «Este es solo el comienzo. Lo que creyeron la verdad no es más que un espejismo. La historia real va hacia atrás, mucho más atrás, y esta casa nunca debió sostener tanto horror». La mansión entera pareció soltar un suspiro mortal, y en ese instante una pregunta atravesó la oscuridad. ¿Quién será capaz de enfrentar lo que está por venir y sobrevivir para contarlo? El eco se perdió, y la lluvia golpeó el cristal con tal fuerza que uno de los vidrios tembló, amenazando con romperse. Nadie movió un músculo. El miedo ya no estaba en sus ojos, estaba en su sangre. El silencio se hizo tan denso que parecía aplastar el aire. La mansión crujía con cada gota que golpeaba el cristal. Isabel pudo sentir cómo su pecho se oprimía, como si alguien le apretara el corazón con manos invisibles. Las gemelas seguían ahí, quietas, con esos ojos que ya no tenían miedo, sino algo más profundo y extraño, como si llevaran otro mundo adentro. Alejandro respiraba con dificultad. La piel pálida y sudor fría le resbalaba por la frente. Estaba al borde del abismo, lo sabía, pero de pronto algo rompió la tensión. Un grito seco. Fue Isabel la que se adelantó, paso firme, el susto clavado en la garganta. Corrió hacia las gemelas que seguían fundidas, pero no era su abrazo lo que sentía, sino una especie de pulso, un latido que parecía venir de ellas y a la vez de otro lado. Cuando se giró, Alejandro y el hombre con el rostro marcado por cicatrices señalaban una sombra que se movía más allá del umbral del pasillo. Algo o alguien. «No puede ser», susurró Alejandro, con la voz quebrada y temblorosa. «No, no me digas que esto es verdad». La figura salió de la oscuridad con pasos cansados pero firmes. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero cuando se bajó la capucha, el aire pareció detenerse. Era María. Pero no la María que todos conocían, la esposa muerta, la mujer del retrato.
Era una María diferente. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, donde no había vida, solo una sombra oscura que parecía absorber toda la luz. La piel, fría, como si la muerte misma la hubiera moldeado, y su voz, cuando habló, era un susurro helado que cortaba el silencio de la habitación. «Creían que me había ido», dijo, con una sonrisa torcida y amarga. «Que soy un recuerdo, una fotografía antigua para llorar». Isabel dejó que el aire escapara de sus pulmones en un jadeo ahogado. Alejandro palideció aún más, la mirada perdida en el suelo por un instante. «Esto no puede ser», musitó, sin poder creer lo que veía. Pero María dio un paso adelante, y la atmósfera cambió. La mansión sintió un estremecimiento como si el mismísimo suelo quisiera tragarlos. «Soy la dueña real de esta casa», dijo, con una voz que reverberaba, lejos y cerca al mismo tiempo, la que lo ocultó todo, la que los condenó a vivir en esta mentira. Las gemelas soltaron un ojo de la figura, y ahora una de ellas habló. Su voz no era humana, era un eco profundo, antiguo. «No somos lo que parecen. No somos solo ella, ni solo ellos. Somos la suma de su maldición y su redención». Isabel sintió cómo el frío le subía por la espalda, hasta la nuca, paralizándola. Alejandro dio un paso atrás, manos temblorosas, casi cayéndose, y entonces, sin aviso, la María de ojos negros se desvaneció en un humo oscuro que envolvió la habitación en segundos. Pero lo que quedó fue un grito, desgarrador, visceral, que no provenía de nadie. Fue un sonido que hirió la piel, que hizo sangrar los oídos. Isabel miró a Alejandro, que estaba blanco, exhalando con dificultad. Las gemelas, por primera vez en horas, parpadearon, pero sus ojos reflejaban un terror puro y sin fronteras. Eso no fue un espíritu. El hombre de cicatrices escupió las palabras con rabia. Eso fue un fragmento de la maldición de nuestra sangre, liberado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la mansión entera se estremeció violentamente. Un estruendo fuerte sacudió los cimientos. Las luces parpadearon y luego, sin advertencia, las paredes empezaron a sangrar. No era agua, no era pintura, era sangre, roja, brillante, que goteaba de las rendijas, cubriendo los pisos y las escaleras. Un olor a hierro, a muerte viva, llenó cada rincón. «Dios santo», exclamó Isabel, retrocediendo, un temblor atravesándole cada músculo. Esto no puede pasar», gritó Alejandro, buscando a tientas una salida. «La casa se está derrumbando». Pero la sangre que brotaba no estaba ahí para destruirlos. Era un aviso, un despertar. De repente, las gemelas se separaron y corrieron hacia el sótano, la misma área donde, horas antes, un grito no humano había resonado. Isabel quiso seguirlas, pero quedó paralizada cuando una sombra gigante emergió del suelo, una forma monstruosa que no tenía cuerpo humano ni espiritual. Era como una manifestación de la casa misma, un guardián oscuro y entrelazado por raíces de muerte y memoria. Sus ojos, dos pozos como los de María, fijaron en ellos y un eco de voz salió de esa masa informe. «La verdad no se esconde». En ese instante, la realidad de Alejandro Santoro se quebró para siempre, y mientras la mansión moría a su alrededor, una pregunta cruda y brutal apareció en el centro del caos. ¿Quién, en esta familia rota, estaba realmente poseído por el mal? ¿Y quién había estado luchando para esconderlo bajo cajas de dolor y mentiras? Nadie se atrevió a responder mientras la oscuridad se tragaba todo. Solo un nombre quedó flotando, pesado y frío: Marco. Y entonces el suelo cedió. La tierra bajo sus pies se abrió, como una boca inmensa, y todo desapareció. El suelo se abrió bajo ellos y todo cayó. Por un instante el aire desapareció, y con él los gritos, el ruido, las luces, solo oscuridad. Isabel sintió el vacío en el estómago, un frío que le quemaba las entrañas. Luego un golpe seco, dolor agudo en el pecho. Se abrazó la cabeza, llorando sin consuelo. El olor a tierra mojada y sangre la envolvía. Cuando abrió los ojos, no estaba en la mansión. No, estaba en un lugar que ardía en silencio, paredes quemadas, polvo y sombras que se movían con vida propia.
El aire era denso, como si pesara toneladas. Alejandro estaba a unos metros, temblando, con la mirada perdida, casi sin respiración. La figura del hombre en cicatrices y las gemelas no aparecían. Solo ellos dos, atrapados en un infierno que parecía sin fin. «Isabel», susurró Alejandro, con voz quebrada, «¿dónde estamos?» Ella no supo qué responder. El miedo la paralizaba, y un presentimiento amargo la carcomía. Pero fue en ese silencio brutal cuando algo explotó en la oscuridad. Un grito, sucio, desgarrador, como de alguien que sufre 1000 muertes. De la nada, una luz roja comenzó a brillar en la distancia, quemando toda sombra de esperanza. Allí, frente a ellos, apareció una figura que hizo que el cuerpo de Isabel temblara sin parar. Era Marco. Sí, Marco, pero no como lo habían imaginado. No era la amenaza externa que habían temido. Era Alejandro. Pero con ojos que no eran los suyos, y una sonrisa torcida, fría, que helaba la sangre. «Soy Marco», dijo la voz, profunda y cruel, «y siempre he sido uno con Alejandro. Nosotros nunca estuvimos separados, solo él no se atrevía a mirar dentro de mí». Isabel sintió que el mundo se caía otra vez bajo sus pies. No podía creerlo. Las piezas no encajaban, pero la verdad la aplastaba. Alejandro y Marco eran lo mismo. «¿Qué?», balbuceó Alejandro, como si escuchara por primera vez a su propia sombra. «No puede ser». La figura avanzó, y con un susurro que fue más un látigo cortando el aire, aclaró: «Soy el lado oscuro, el que guardó todos los crímenes, las traiciones, el veneno que marcó esta familia. Marcos no es un hombre distinto. Soy yo, atrapado en la oscuridad que siempre negué». Isabel sintió cómo un nudo se le formaba en la garganta, y el miedo se transformaba en horror absoluto. Durante años habían sido prisioneros de un secreto, pero ese secreto era una división en un solo alma. Entonces, del suelo, emergieron las gemelas. No eran niñas, no eran humanas. Sus ojos brillaban con fuego negro. Sus voces se mezclaban en una melodía que era a la vez hermosa y aterradora. «Somos la unión y la herida», dijeron al unísono, moviéndose como si flotaran. «Nosotros somos la maldición y la salvación, la sombra y la luz que lleva este nombre». Alejandro cayó de rodillas, atrapado en un grito mudo. Isabel se acercó a él, temblando, desplazada entre el deseo de huir y la necesidad de sostenerlo. Pero fue en ese instante, cuando creía que nada podía sorprenderla más, que la realidad se partió otra vez. Desde la oscuridad apareció María. No estaba muerta, no era un espectro. Era real, viva, y sus ojos eran un pozo negro invertido, llenos de una tristeza implacable. «Todo fue un juego para mantenernos atrapados», susurró, con voz que cortaba como cuchillas. «La verdad nunca estuvo en las sombras, sino en lo que negaron reconocer». Isabel alzó la vista, y en esa mirada vio un abismo que no entendía, un dolor tan fuerte que casi la rompió. Pero lo que dijo María dejó a todos sin aliento. Marco no es el enemigo, ni Alejandro tampoco. Son dos partes de uno. Pero la verdadera maldición está en nosotros. Sus palabras quedaron flotando, como el inicio de un nuevo infierno. El suelo tembló de nuevo, y en la distancia un ruido empezó a crecer, como un latido que se acercaba, lento, implacable. ¿Quién será ahora el verdadero causante de esta pesadilla? ¿Y qué parte de la familia Santoro todavía queda humana? Nadie podía imaginarlo. La oscuridad volvió a tragarlos, y algo terrible, estaba despierto. El silencio era denso, aplastante y... Nada se movía dentro de la mansión, ahora rota, sangrante. Pero la oscuridad no solo se tragaba paredes y secretos, se tragaba también esperanzas y miedo, como un pozo sin fondo. Entonces fue un susurro, apenas un hilo de voz, pero acrecentó el pulso de todos en la habitación. «Marco no es solo una parte de Alejandro», dijo María, con esa voz tan fría que parecía venir de otra dimensión. «Es mi hijo, su hijo, y el verdadero dueño de esta maldición». Isabel sintió que el aire le faltaba y su corazón se encogió.
Alejandro palideció aún más, como si esa verdad quebrara lo último que le quedaba. ¿Qué? Alcanzó a decir, la voz rota, temblando como hoja. Al viento, pero no hubo respuesta. La lluvia afuera golpeaba con furia, marcando el ritmo de un destino que se les escapaba. De repente, un estruendo. La sala entera parecía a punto de desplomarse. Y entonces, como si la realidad se doblara, la figura de Alejandro comenzó a cambiar ante sus ojos. Sus facciones se tornaron más jóvenes, más duras. Pero lo peor no fue eso. No soy Alejandro, dijo con voz amarga. Soy Marco. Siempre he estado aquí, solo que dejé que mi mitad tomara el control. Isabel quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Sentía un temblor agudo en el cuerpo, un puñal invisible en el pecho. Las gemelas dieron un paso adelante con ojos llenos de un brillo inquietante. «Somos el legado de lo que ella quiso esconder», dijeron al unísono. «Y ahora todo saldrá a la luz». El hombre que se hacía llamar Marco sonrió, una sonrisa fría, cruel, que no tenía nada de humano. «Esta casa, este nombre, esta familia», continuó, «todo ha sido solo un juego para mí. Un teatro donde acumular poder, miedo y culpa». Isabel vio cómo Alejandro, atrapado en ese cuerpo que ya no era suyo, intentaba luchar, gritar, escapar, pero era inútil. Entonces un ruido seco cortó el aire. La puerta principal voló en pedazos y una figura pequeña entró corriendo. Era Clara. Tenía algo en sus ojos que heló el alma. No eran solo humanos, ni solo gemelas. Sostuvo en sus manos un objeto, un medallón antiguo que brillaba con un fuego azul que parecía vivir. «Esto es para detenerlo», dijo con voz clara sin miedo. «Pero solo si están dispuestos a pagar el precio». Isabel parpadeó, sin entender. Alejandro Marco lanzó una risa cavernosa. «¿Creen que pueden detenerme con un simple amuleto?», gritó. «No conocen la oscuridad que habita aquí». De pronto, la mansión entera pareció respirar. Las paredes parecían acercarse, el suelo vibraba con un estruendo. Y fue entonces cuando detrás de todos, una luz comenzó a brillar. No venía de ninguno de los presentes, venía del espejo agrietado. Y de ese espejo, lentamente, una mano surgió. No era humana, era oscura, rota, cubierta de sombras que se movían. La mano se extendió tocando el medallón en manos de Clara. Un grito inhumano atravesó la casa. Y en ese grito, una voz quebrada, desesperada, dijo algo que nadie pudo olvidar. «No soy lo que creen. Soy la llave, soy la cadena y la verdad que temen enfrentar». Isabel jadeó, con la garganta seca. El tiempo pareció detenerse. Y entonces, una pregunta flotó en el aire denso. ¿Quién es esa voz? ¿Es la salida o el fin? Las gemelas soltaron el medallón y miraron al espejo con miedo. El espejo comenzó a despedazar la mansión con grietas que crecían, como si hubiera una fuerza interna que iba a despertar y acabar con todo. Alejandro y Marco se miraron, pero ya no había nada. Solo vacío. La oscuridad los traga muy rápido. Y justo antes de que todo desapareciera, Isabel supo que el terror solo había mejorado su juego. La batalla no era entre ellos, la batalla era adentro, entre aquello que jamás imaginaron. Y mientras la mansión se derrumbaba sobre ellos, un último susurro escapó, apenas audible. Lo que importa ya no es quién ganó, sino quién perdió el alma. La luna se escondió y con ella la última luz. El misterio quedaba intacto, y nadie tendría respuestas por mucho, mucho tiempo. La mansión se estaba desmoronando. Grietas profundas se habían extendido por las paredes, dejando que la oscuridad se colara sin control. La sangre seguía cayendo, pegajosa e hirviendo, sobre el piso de mármol frío. El aire olía a muerte y desesperación, como si la casa misma estuviera exhalando su último aliento. Alejandro, o Marco, ya no podía sostenerse de pie. Sus ojos eran dos pozos vacíos, intoxicados por el terror y la locura que lo devoraban por dentro. Las gemelas, con sus miradas fieras y distorsionadas, sostenían el medallón que parecía latir en sus manos, brillando débilmente como una luz suicida. De repente, un silencio mortal cayó sobre todos. La mansión parecía haber tragado hasta el último sonido. El miedo se convirtió en un puño apretado en el pecho de Isabel,
que sentía que la garganta se le cerraba, que la sangre en sus venas se espesaba. Y entonces el medallón explotó. No fue una explosión común, sino una onda vibrante que deshizo la realidad en fragmentos. Todo a su alrededor se quebró. El aire se volvió pesado y pegajoso, como si estuvieran atrapados en un líquido oscuro y denso. Isabel sintió algo frío que le atravesó el cuerpo. Cerró los ojos por reflejo, y cuando los abrió esperaba encontrar solo ruinas. Pero no, estaban en otro lugar, un lugar que parecía la mansión, pero distorsionada. Los colores estaban invertidos, las sombras tenían vida propia, y el suelo era de un negro tan profundo que absorbía cualquier luz. Alejandro Marco jadeaba, confundido, mientras las gemelas caminaban delante, como guías de ese territorio hiriente, pero Isabel no pudo avanzar. Quedó clavada en el sitio, cuando una risa infantil cortó el aire, como un cuchillo. Isabel, la voz fue suave, invitante, y entonces, frente a ella, apareció una niña. No una niña, era María. No la que todos habían conocido, ni la que se creía muerta. Esta María tenía la piel pálida y translúcida, como si fuera un reflejo roto. Sus ojos, dos abismos negros, se clavaron en Isabel con una mezcla de tristeza y odio casi intolerable. «Pensaste que me habías olvidado», dijo, avanzando, «que esto era solo un juego entre ellos, pero la verdad es que siempre estuve aquí, dentro, de cada sombra, de cada secreto, esperando». Isabel sintió su corazón convertirse en hielo. Todo el dolor, el miedo, la traición, explotaron dentro de ella. Quiso correr, gritar, huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. María hizo un gesto suave. A su alrededor, la mansión torcida comenzó a moverse, cambiando su forma con un ruido sordo, como si respirara. Esta maldición no es solo sangre, es alma, es voluntad, y nadie podrá escapar. De repente, la escena se quebró otra vez. Un grito desgarrado resonó desde el fondo de ese limbo oscuro. Alejandro Marco se desplomó al suelo, con lágrimas que no tenían fuerza para ser tristeza, sino rabia. Las gemelas corrieron hacia él, dejando caer el medallón que ahora estaba opaco y frío. «¿Por qué nos hiciste esto?», gritó Alejandro, mirando el vacío. «¿Por qué me dejaste solo con tanto odio?». La respuesta no vino en palabras, sino en un temblor profundo, como si la mismísima tierra estuviera susurrando secretos horrorosos. Y entonces, en la penumbra, una figura apareció tras María. Era una mujer, joven, de cabello rojo y piel marcada por cicatrices invisibles. Sus ojos eran dos llamas vivas que quemaban la oscuridad. «No», dijo con voz firme, «no estaba solo. Siempre hubo más en esta historia que nadie quiso ver, más de lo que creyeron, más de lo que temieron admitir». Isabel dio un paso adelante, rojo extendido en el cuerpo, temblando, con un nudo en la garganta que parecía no aflojarse jamás. «¿Quién eres?», preguntó, su voz casi un susurro. La mujer sonrió, pero no fue una sonrisa cálida, fue un anuncio de tormentas por venir. «Soy la verdad que nadie esperaba, la pieza que completa este rompecabezas, la que sabe lo que hay más allá del miedo y el odio, y lo que les revelaré ahora cambiará todo». Una sombra se deslizó tras ella, más profunda y oscura que la misma noche. La mansión, esa prisión rota, contenía un secreto que ni siquiera el tiempo se atrevía a tocar. Isabel miró a Alejandro, a las gemelas, a ese lugar que parecía un sueño y una pesadilla al mismo tiempo, y en ese momento entendió una cosa terrible. Lo que creían que era el final, era solo el principio. La figura de la mujer quemó la oscuridad con la mirada y dijo: «¿Están listos para conocer la verdad más oscura?». El aire se cortó. La pregunta quedó en el silencio, esperando una respuesta que nadie supo dar. «¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que nadie quiere contar?». El silencio era tan denso que parecía aplastarlos a todos. La mujer de cabello rojo aguardaba, esperando que alguien dijera algo. Isabel miraba a Alejandro, a las gemelas, a ese espejo oscuro que parecía latir con vida propia. Y en ese momento, algo inaudito ocurrió. Un ruido sordo, un crujido desde el suelo,
como si la misma tierra rompiera su piel para revelar un hueso podrido. Todos se voltearon justo a tiempo para ver cómo una grieta gigantesca se abría bajo sus pies. No fue lenta ni suave. Fue brutal, violenta. La mansión comenzó a desfallecer, a desmoronarse en pedazos vivos, tragándolos como si fuera una boca hambrienta. Isabel trató de arrancar a Alejandro del suelo, pero sus manos se hundieron en una sustancia pegajosa, fría. El suelo no era suelo, era algo vivo. Y entonces lo peor. La figura de María apareció frente a ellos, pero esta vez ya no era la mujer helada con ojos vacíos. Su piel parecía fundirse con la tierra, su cuerpo. Era un molde de raíces y oscuridad. «Creían que podían enterrarme», susurró con voz quebrada y cruel. «Soy la casa, soy la maldición, soy la sombra que camina». Alejandro gritó, una mezcla de miedo y rabia saliendo de sus entrañas. «¡Basta! No te llevarás todo lo que quedó». Pero María sonrió y extendió su brazo. Del suelo emergieron cadenas negras, espesas, que se enredaron en los pies de todos. Las gemelas, con ojos flameantes, comenzaron a entonar tonos extraños. Un canto que perforaba los huesos. Isabel sintió que el aire le faltaba. La tierra bajo ella latía como un corazón enfermo. «No», quiso gritar, «esto no puede ser real». Pero lo era. De repente, la mujer roja de ojos ardientes dio un paso adelante, ya no tan segura, como si el peso de lo que estaba revelando la aplastara. Hay una verdad más allá de todo esto, algo que ni siquiera Alejandro puede comprender. Alejandro la miró con esperanza temblorosa, pero antes de que pudiera preguntar, la luz del espejo explotó en un fogonazo cegador. Cuando Isabel volvió a abrir los ojos, todo había cambiado. Ya no estaban en la mansión, ni siquiera en la tierra que conocían. Estaban flotando en una negrura interminable, sin suelo, sin paredes, sin tiempo. Solo ellos, suspendidos en un vacío que olía a miedo y desesperanza. Y en ese vacío, una voz resonó, profunda, dura, dominadora. «Bienvenidos a lo que siempre han temido enfrentar». Era la voz de Marco. Pero no Marco como Alejandro lo había sentido, sino algo más. Algo que truncaba la realidad, que rompía el alma en pedazos. Isabel sintió un frío extremo, una opresión mortal en el pecho que le impedía respirar. Alejandro cayó arrodillado, mirando al vacío, temblando como si cada fibra de su cuerpo estuviera desgarrada. Y entonces, el giro que nadie vio venir. Las gemelas se separaron y, en vez de mirarlos con miedo o tristeza, sonrieron con malicia, como si finalmente hubieran despertado. «Todo fue una ilusión», dijeron. «La verdad nunca estuvo en la mansión, ni en sus secretos. Estamos atrapados aquí, en este limbo, porque la realidad era demasiado simple para contenernos». Isabel tragó seco. La mujer roja, por primera vez, parecía aterrada. «¿Qué quieren decir?», preguntó con voz quebrada. Pero las gemelas avanzaron hacia ella, y sus ojos negros la miraron con una profundidad demencial. «Somos la tormenta y la calma. Somos el principio y el final. No fueron Marco, ni Alejandro, ni María los que manipularon esta historia. Fueron nosotros». Un escalofrío heló la sangre de Isabel. El verdadero secreto es que siempre fuimos nosotros los dueños del destino. Somos el ciclo que devora. Y mientras ustedes creyeron controlar la casa en realidad nos alimentó a nosotros. La negrura vibró con la risa de las gemelas, que se transformó en un eco, parecía retumbar en cada fibra del ser de todos ellos. Alejandro levantó la mirada, desesperado, gritando hacia la nada. «No, esto no puede ser, no somos los villanos». Pero Isabel ya lo sabía. El horror no estaba afuera, estaba de adentro, en una verdad que cambiaría todo lo que creían. Y ahora, ¿cómo escapar de un destino que ni siquiera conocen? La respuesta se perdió en el eco de la oscuridad. Solo quedó la pregunta que rompió el silencio. ¿Quién, en esta familia, es la verdadera prisión, y quién el carcelero? El vacío respondió, mudo y eterno. El suelo tembló. Una grieta devoró la última luz, y la mansión se hundió en un silencio que aplastaba. Isabel sintió.
que el aire le faltaba, un vacío brutal que le quemaba el pecho, un puñal clavado en el alma. Miró a Alejandro, que apenas se sostenía en pie, los ojos ardiendo, perdidos, mientras en su rostro luchaban dos mundos. Las gemelas, con sus ojos negros como abismos, levantaron el medallón. La luz azul titiló, débil como una chispa en la oscuridad eterna. Pero antes de que pudiera brillar más, Clara habló, su voz un eco profundo, extraño, más allá del miedo. «No hay escapatoria que no pase por aceptar lo que somos», dijo, con una calma que helaba. Isabel sintió un nudo ciego en la garganta. Alejandro titubeó, tragando saliva, como si quisiera romper el silencio. Pero la fuerza que los envolvía era implacable. Y entonces la figura de María emergió de la sombra, no como antes, sino humana, frágil, real. Sus ojos, ahora llenos de tormento, se encontraron con los de Alejandro y un suspiro ahogado escapó de sus labios. «He sido el guardián y el verdugo de esta familia», dijo con voz quebrada. «La verdad que escondí es el demonio que hemos alimentado. Marco no es solo un nombre ni una sombra. Es la cicatriz que me dejó la traición. El odio y el miedo». Alejandro se dejó caer de rodillas, las lágrimas brotando amargas, temblando como un hombre roto en 1000 pedazos. «Siento cada herida, cada mentira que causé», murmuró. «Pero no somos esta maldición. Podemos romperla». Las gemelas bajaron el medallón. Una chispa de luz pura surgió de él y envolvió la sala. La sangre en las paredes comenzó a coagularse. El aire densó hasta casi cargarse de esperanza. Isabel respiró hondo, sintiendo por primera vez que el peso insoportable cedía un poco, aunque el miedo seguía ahí, latente. «Esto es el final», dijo con firmeza. «No para nosotros, sino para este ciclo eterno de dolor». María asintió. Su figura se difuminó en un susurro de viento. Alejandro se incorporó lentamente, mirando a las gemelas con una ternura rota. «Ustedes son la promesa», les dijo, «no la maldición». Clara y Valentina se miraron entre ellas, un brillo humano regresando a sus ojos, tan leve que Isabel casi no creyó en la salvación. La mansión empezó a calmarse. La oscuridad se retiró como un rastro apenas visible. El sol empezó a colarse tímido entre las grietas del cielo que cubría ese lugar maldito. Isabel, con un temblor en las manos, sostuvo las de las niñas. Alejandro la miró, y por un instante parecieron encontrar paz en ese vínculo frágil. «Ahora comienza lo que debimos enfrentar hace años», susurró Alejandro, «sin miedo al futuro. Lo que no se puede negar, ni esconder, ni temer». Y la mansión exhaló su último lamento de sangre y secretos. El silencio quedó lleno de una nueva luz, una despedida, un adiós definitivo a la oscuridad. Atención, tienes que suscribirte ahora para no perder las próximas historias exclusivas que cambian la forma en que ves el mundo. Destruye el botón de like ahora mismo. Cada clic es un grito al algoritmo para que este misterio llegue a más gente. Y no te quedes callado. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Este final merece ser debatido por toda la comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia.